Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Vamos a ver un video más del canal. El día de hoy vamos a tratar sobre las ondas. Vamos a conversar sobre los fenómenos ondulatorios, las características y los elementos de una onda y también alguno que otro ejercicio para poder explicar la naturaleza de las ondas. ¿Qué es una onda para empezar? Pues es una perturbación que se da en un espacio, en un medio. Entonces, un movimiento ondulatorio es una forma de transmisión de energía sin que haya un transporte neto de materia. Es decir, lo que se transmite de energía, no la materia en sí. ¿No? Y bueno, la perturbación que nosotros podemos observar, como por ejemplo, la perturbación generada en una caída de agua sobre agua calmada, pues bueno, podemos verlo como una onda. La misma tiene algunos elementos que vamos a ir viendo poco a poco. La amplitud de la onda, pues bueno, es el valor máximo de la elongación de la misma. Y la unidad de la amplitud de la onda es el metro. Ya vamos a verlo en unos pocos minutos cómo visualmente identificamos la amplitud de la onda. La longitud de la onda es la distancia mínima entre dos puntos consecutivos. O dicho de otra forma, la distancia entre cresta y cresta. ¿Qué es la cresta? Pues la parte más alta de la onda. Se la representa con la letra griega lambda. El periodo es el tiempo que emplea el movimiento ondulatorio en avanzar una longitud de onda. Y la frecuencia pues es el número de ondas que pasan por un determinado espacio de tiempo, no por unidad de tiempo. Su unidad es el hertz o también llamado hercios y equivale al segundo a la -1. Entonces, visualmente, ¿cómo nosotros observamos una onda? Pues bueno, aquí nosotros podemos darnos cuenta con el ejemplo de una soga o una cuerda estirada, donde nosotros si le damos un impulso o un pulso, vemos que se generan ondas que se van moviendo a lo largo de la cuerda. Dentro de este ejemplo podremos ver algunos conceptos muy importantes como por ejemplo la tensión de la cuerda, es decir que mientras más alta será la tensión de la cuerda, pues mejor se va a transmitir ese pulso y con mayor rapidez, como podemos verlo. Si nosotros le bajamos la tensión, vamos a ver que la velocidad con la que se transmite ese pulso va a ser menor. Por ejemplo, y si le bajamos aún más, podemos ver que la tensión provocará, o bueno, la tensión baja provocará que la velocidad se reduzca considerablemente, como lo podemos ver en este momento. Entonces podemos concluir que la tensión tiene mucho que ver en la transmisión de una onda a través de una cuerda. Ahora, gráficamente o matemáticamente, ¿cómo nosotros observamos la onda? Pues podemos ver ahí los elementos que mencionaba hace un momento. Tenemos la longitud de onda que representamos con la letra griega lambda. Los puntos marcados en la parte superior se le denominan crestas y los puntos más bajos se le denominan valles también, siendo la amplitud aquella distancia que hay desde la cresta o del valle al punto de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos analizar la onda que se transmite a través de un medio mecánico, por ejemplo, como una cuerda, podremos nosotros utilizar algunas expresiones matemáticas, como por ejemplo esta, donde B o V representa la velocidad con la que se transmite la onda, T mayúscula representa la tensión de la cuerda, L mayúscula representaría la longitud y M representaría la masa de la cuerda. Si nosotros deseamos saber la frecuencia de aquella onda, pues bueno, tenemos acá la siguiente expresión matemática donde la letra griega lambda representa la longitud de la onda, T representa asimismo la tensión, L la longitud de la cuerda y M la masa. Entonces nosotros podríamos también definir a la frecuencia como la relación o la ecuación matemática que daría multiplicando la velocidad de la onda
por 1 dividido para la longitud de la onda, ¿no? Son formas de expresar. Vamos a representarlo con un ejemplo. Tenemos la siguiente situación. Dice, calcule la velocidad a la que viajan las ondas en una cuerda de 2 metros de longitud y 100 gramos de masa, sabiendo que se le ejerce una fuerza de tensión de 20 newtons. En este caso podemos ver que se nos está solicitando que calculemos la velocidad a la que viaja la onda. Entonces debemos tener muy en cuenta los datos que nos ofrece el problema, y viendo los datos pues podemos observar que nos conviene utilizar la primera expresión matemática. Entonces, pasando ya a la pizarra, pues podremos ver y aplicar, mejor dicho, la fórmula, ¿no? La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión por la longitud de la cuerda dividido para la masa. Pero antes de aplicar los datos, pues nosotros tenemos que revisar la información que disponemos. Entonces, revisamos que la tensión que nos indica el problema es igual a 20 newtons. Entonces, está bien las unidades, porque la tensión es una fuerza y en el sistema internacional usamos newtons. Para la masa, pues el problema nos dice que tenemos una masa de cuerda de 100 gramos. Pero debemos tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con newtons, pues nosotros debemos tener en cuenta que la masa debemos trabajarla con kilogramos. Entonces, pasando esos gramos a kilogramos, vamos a obtener un valor de 0,1 kilogramos. Tenemos más datos en el problema, no solo la tensión y la masa, también nos están dando la longitud de la cuerda. Como estamos trabajando con el sistema internacional, entonces debemos trabajar con metros. Si nos dan en centímetros o en kilómetros, debemos nosotros realizar la conversión. Una vez que tenemos los datos del problema, procedemos a reemplazarlo en la ecuación, en la expresión matemática, donde tenemos que la velocidad de la onda a través de la cuerda es igual a la raíz cuadrada de la tensión que multiplica a la longitud de la cuerda dividido para el valor de la masa. Entonces tenemos que en el numerador es 20 por 2 y en el denominador 0,1. Entonces, teniendo los datos correctamente ingresados en la calculadora, damos al igual y obtenemos que la respuesta es 20. ¿Pero en qué unidades? Debemos tomar en cuenta que como estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medidas y la tensión la estuvimos calculando en base a newtons, la respuesta va a quedarnos en 20 metros sobre segundo, siendo esa la velocidad a la cual se desplaza dicha onda en la cuerda. Queda propuesto el siguiente ejercicio para que lo realicen ustedes. Dice, un cable de teléfono mide 4 metros de largo. El cable tiene una masa de 0,2 kilogramos. Se produce un pulso transversal al pulsar un extremo del cable tenso. La velocidad del pulso es de 40 metros sobre segundo. ¿Cuál es la tensión del cable? Bueno, realícenlo y lo analizaremos en una siguiente ocasión. Que tengan un buen día.